Empezamos como siempre desde detrás hacia adelante. Empiezo con un tono cálido. He metido gris de paine y ocre. Le voy a añadir un poquito de sombra natural. Incluso más ocre que sea... Estoy metiendo un poquito de modeling paste para que tenga un poco más de cuerpo. Y ahora empiezo con la pintura diluida. Bueno, también voy a incorporar, que lo tendré a mano en todo momento, es un medium para poder diluir la pintura sin que pierda, como si dijéramos, adherencia. Si pones mucha agua, llega un momento en el que, como si dijéramos, el agarre sobre el soporte pues es poco estable y no podemos asegurar luego la adherencia como debería. Entonces el medium te da la posibilidad de hacer pintura más delgada y a la vez que no pierda su capacidad, su adherencia. Voy dando algunos toques entre medias de las ramas. Estoy trabajando todo en tonos los habituales que son el gris de paine, el azul de Prusia, sombra natural, ocre, blanco, y he puesto un poco de amarillo para poder dar algún tono verdoso donde me interese, pero por ahí va a ir más en plan tierras y tonos neutros, grisáceos. Y bueno, estamos ahora mismo eso, en lo que es la fase más inicial, empezando desde atrás hacia adelante, y no voy recortando y silueteando los elementos, pero sí que, hombre, con un poquito de cuidado para... Quiero que se integren las cosas, pero que no me estropee lo que voy haciendo. Bien, un poquito más de luz en la parte inferior, como decía, meto todavía más blanco y meto un poco de modeling paste porque le da una calidez que el blanco no tiene. Bien, no trabajo excesivamente en el cielo porque no me interesa dejar algo totalmente terminado, sino esbozar y plantear todo un poco. Luego importa mucho el valor del oscuro, o sea, del claro al oscuro, los valores y el matiz. Yo voy planteando algunas cosas, aunque ya son elementos a lo mejor que están en un plano más adelantado. Poquito de azul metido. Y voy dando... Voy a meter un poquito de medium para que corra un poco mejor el pincel. Bien, algo más oscuro y voy a plantear un poquito, colocar donde estaban situados los leones. Aquí se supone que hay uno. Detrás inmediatamente hay otro, que asoma la cabeza, se solapa una sobre la del otro. Ya digo que es como colocarlos, es un boceto. Asoma por aquí otro y poco se ve del cuerpo. Se ve muy poquito, pero aquí hay un dibujo de otro. Las bases están más o menos por aquí de los elementos estos que lo sustentan, y aquí hay una escalinata, aquí hay una sirena, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay una especie de bloque y una barandilla. O sea que más o menos esbozado sí que está. Aquí, por ejemplo, que hay, aunque no esté pintada la sirena, si queremos ir viendo un poco diferentes, pues eso, como planos o bloques del dibujo, pues lo puedo ir esbozando muy ligeramente. Aquí va a haber una sirena y ahí asomará otra. Esto luego tiene su reflejo en el agua hacia abajo.
que puedo hacer aguadas, dejar también que el agua haga algo de su... es así como más arbitrario, que no puedes controlarlo tanto como cuando pintas. Doy ahí con agua. En este caso sí que es importante lo que decía del medium, porque no he usado medium y veis cómo pesa muchísimo y se va muy rápidamente para abajo. Pero si usase algo de medium, la pintura queda más retenida. Veis, por ejemplo, que este lado, aunque chorrea mucho menos que ese. Bien, la transparencia es similar, pero luego la cantidad de agua pues hace que se desprenda más fácilmente. Veis que ahí ha perdido más el color y sin embargo en este otro lado pues se mantiene un poquito más íntegro. Aquí, por ejemplo, voy a romper haciendo como los próximos serán los escalones, cuando esté un poco más avanzado, y con envolver un poquito suficiente. Al fondo, también muy perdido, se ve el chiringuito ese que os decía, y cogiendo medium, que ya hemos visto que es importante para que no caiga más de lo debido. Ahí se ve, pues eso, veis, realmente se parece mucho la forma de trabajar a base de veladuras, es bastante parecido a lo que se puede hacer en un principio con una acuarela. Ahí meto algunas sombras que tienen en la cubierta del chiringuito que proyectan las ramas de los árboles, pero todo ahora mismo es muy envolvente, muy poco definido. En este caso, por ejemplo, en el alero debajo del chiringuito, pues lo voy a marcar todavía más. En algún sitio más empastado, sin medium y sin nada, simplemente está más cubierto de pintura. Puedo pasar, como ya tiene agua de lo que he trabajado anteriormente, pues no hay duda de que fluye de alguna manera y entonces no queda tan recortado. Bien, en la parte de lo que sería ya el agua, se va a ir reflejando en cada elemento, va a quedar reflejado en vertical hacia el plano del agua. Entonces, si yo tengo aquí una sombra, de aquí hacia abajo voy a tener la misma sombra reflejada. Una ligera aguada. Si hay algún chorrete aquí que no me interesa, pues lo integro por lo que ya hay. Bien, con toda esta mezcla, calentándola un poco con un poco de ocre y un poco de amarillo. Aquí hay un hueco por el que se accede a la escalinata esta que va a bajar. El león este que está aquí delante. Me meto dentro de las figuras, o sea, no lo dejo recortado como si fuera silueteando los leones. En la parte del centro, hacia la derecha por aquí, también hay bastante luz, en plan así como envolvente, de tono así más cálido. Voy a meter un poco de ocre, un poco de amarillo, cojo un poco más de medium y simplemente toqueteo, meto un poco de agua y si chorrea por debajo, ya digo que como esta parte coincide con que es una parte muy oscura, me preocuparía bastante menos. Descargo el agua y voy a empezar a meter algo que defina un poco también los leones que tenemos en el lado... Perdón, antes de eso me voy a ir a igualar un poco los tonos, que está muy frío el lado izquierdo, y con más de los tonos que estaba utilizando en el centro, me meto un poco, lo oscurezco en algún sitio, pero con la misma gama, ¿eh? Ahí todo un poquito más envuelto. El centro, en comparación con la izquierda y con la derecha, está un poco apelmazado. Entonces, lo que tengo que hacer es tocar igualar un poquito primero y luego ya iré sacando con algún tipo de luz, iré diferenciando, pero ahora mismo tengo que igualar un poco para que se vea que es el mismo plano. O sea que toqueteo, como digo, lo que hay en este centro, que es lo más empastado, lo voy llevando un poco hacia los lados.
Como decía, voy a tocar un poco los dos leones de la izquierda. El que está más lejos es mucho más neutro de color. Bien, asoma por aquí detrás. Primero solamente es plantearlo. Limpio un poquito y voy a intensificar el color. Sombra, gris de paine, un poco más de azul, haciendo un tono más intenso para el león que está delante, que es bastante más compacto, que es más cerca y está más nítido que el otro. Lo que los define muchísimo a todos es el golpe de luz que tienen en la cabeza y en el lomo. Ahí detrás se ve la peana del otro, pero vamos, que más o menos. Ahí meto otro y el otro se está perdiendo demasiado. Si lo quiero marcar un poco más, pues con lo mismo que tengo ya sucio del león de delante, meto y ya habrá momento de definirlo un poquito más. Ahora aquí sí que tiene una especie de peana inclinado. La parte de abajo acaba el burete ese que sostiene al león, y justamente debajo se ve otro bloque de estos escultórico que en este caso no se ve muy bien. Hay diferentes escenas de sirenas, arpones y lavando cosas, yo qué sé. Hacia abajo voy a calentar un poco en el reflejo el tono, paro, corto ahí y jugando primero con un poco de agua y luego con algo de medium, diluyo un poco y tiro. Ahora sí que uso más agua, como ya tiene medium no va a ser tan diluido como cuando metes solo agua, que se te va a la mitad, como la acuarela cuando la pones vertical, que el agua pesa mucho. Aquí se tiene que ver luego una especie de escalonamiento que hace que se entienda que eso es una escalera, pero que también lo va a definir los peldaños que se ven sombra, luz, con lo cual no hace falta dar mucha explicación en lo que sería el plano este vertical. Bien, la peana de los leones tiene, en este caso no sobresale tanto como los de la izquierda. En este caso tiene como un pico inclinado. Aquí luego también puede haber una zona un poco más oscura. Y aquí sí que juego con el agua y con el medium, Aquí ya veis que se está desplazando hacia abajo. Puedo cortar porque el agua no la puedo controlar tan fácilmente. Ahí metería luego los peldaños. Pero poco a poco se va como organizando un poquito el conjunto, los diferentes bloques. Bien, ahora aun teniendo todo, que está todo tan esbozado, en algunos sitios, pues insisto, un poquito más oscuro, incluso voy a meter algún brillo que le dé un poquito de gracia, pero no debo ponerme a hacer detalle desde tan pronto, Es solamente que de vez en cuando también viene bien ver algo así un poco más definido, más contrastado. Que sería la base donde están, como digo, este otro conjunto, que ahí hay otro par de sirenas, que está una con el brazo levantado y hay algunas que tienen como un arpón y diferentes cosas, pero aquí se ve una cabeza. El peldaño más bajo, el que corta la superficie de piedra contra el agua, es más gorda y más oscura, y aquí luego se confunden los elementos oscuros, no se sabe muy bien dónde empieza y dónde termina, y lo iremos definiendo luego con un poquito más de precisión. Bien, este efecto es propio del modeling. Cuando metes el modeling paste y pintas luego encima,
como tiene una textura muy vinílica, es una absorbencia bastante escasa, con el óleo va muy bien, pero con el acrílico tiende a resbalar demasiado. Aquí con un tono un poco más cálido voy abriendo algunas manchas. El plano horizontal que tenemos detrás, para insinuar un poco también la sensación de ajardinamientos ahí del Retiro. Por ejemplo, un espacio más claro delante que corresponde a una zona de paso, de paseo y tal. Luego suele haber setos. El bordillo para ya el terreno, la tierra del estanque. Este está más lejos que este, con lo cual este es un poco más blanquecino. Lo mezclo con un poco de lo que hay en la paleta y lo quiero un pelín más apagado. Si por lo que sea luego se oscureciera demasiado, lo velaré, o sea, lo matizaré encima, pero en seco. Todo lo que vaya haciendo de dibujo, las cosas más de detalle van a ser con la pintura más espesa, más cubriente. Bien, la parte central es más opaca, se ve menos a través de las ramas. Aquí hay una rama grande. Aquí, como si dijéramos, está silueteando el tejado del chiringuito y la verdad es que le da bastante forma. Bien, no lo hago completamente definido y tupido, sino que lo que es a base de pinceladas así ligeras. Si quiero trabajar en el lado exterior, lo que hago es no meter una pincelada, sino toqueteo por varios puntos. Tiene una columna en el medio clarísimamente marcada, que es muy clarita por abajo porque recibe la luz y sin embargo la parte de arriba con el alero del tejado no llega la luz, entonces hasta la mitad se ve muy oscuro y de la mitad para abajo pues se adivina que hay un elemento aquí. Ahí marco un poquito. Bien, la parte justamente detrás del tejado pasa lo mismo. Si yo meto una raya así y hago una especie como de recorte del tejado, sí, está claro que el tejado sale adelante, pero lo que hago es perder todo el elemento que hay detrás. Entonces, si yo quiero hacer aquí algo, lo que hago es trabajar ese fondo, integrándolo con lo que se supone que podría ayudarme a remarcar este cielo, este tejado, pero no lo hago como si fuera una pincelada para delimitar el tejado, sino que oscurezco lo que hay inmediatamente detrás. Aquí en el lado izquierdo hay como si fueran bloques de sillería, bloques de piedra, y si voy haciendo diferentes tipos de pinceladas, unas veces con más agua y otras veces con menos, pues también conseguiré un efecto en el cual esos cortes que pueden quedar horizontales es algo interesante porque pueden hacer como los bloques de la sillería y es interesante. En el momento en el que una gota de agua ha caído, ya siempre va a caer por ese sitio hasta que se vuelva a secar, y si se retiene alguna gota en algún sitio, pues hace cosas bonitas y es interesante. Si algo está húmedo, como es el caso, y meto pintura un poco más espesa, más sólida, también consigo algo interesante porque el agua sigue pesando, sigue moviendo, pero van saliendo efectos totalmente espontáneos que no controlo yo. Y de esa manera pues también surgen texturas y cosas que son interesantes. Entre este plano y este tiene que haber una oscuridad ahí atrás, y como esa parte ya debe estar bastante seca porque era de las primeras, cojo, oscurezco un poco y lo enfrío con un poquito de azul y voy a meter un poco de medium y un poquito más de agua porque está muy oscuro. Incluso limpio y descargo el pincel. Y ahora ya con menos cantidad de pintura, pues voy metiendo. En este otro no se ve tan claramente. Si hubiera bloques como de sillería de las piedras, aquí no lo vería tan definido como lo vería en el primero.
O sea que ahí lo puedo insinuar un poco, pero no me esmero mucho en que se identifiquen los bloques de piedra. En este otro de aquí atrás menos todavía, pero sí que es interesante marcar el final, o sea, como si fuera el inicio de la escalinata. Marco por ahí un poco, que se vea dónde acaba o dónde empieza la escalera, como lo queramos ver. Al fondo, aquí es donde acaba el murete y aquí está el conjunto ya de las peanas de los leones. Y justamente detrás ya se ven parte de las ramas del cedro que hay detrás, pero si yo meto algún plano horizontal que corte a una altura que no corresponda con la misma con la que he terminado el plano de la escalera, entonces estás creando como diferentes planos como con diferentes profundidades, que también hace que pues como que la vista continúe el paisaje más atrás de lo que estamos viendo.